¿De verdad pensaste que podrías simplemente mudar a tus padres a nuestra casa sin siquiera preguntarme, Michael? Pregunté, mi voz temblando con una mezcla de ira e incredulidad. Michael, mi esposo desde hace 5 años, levantó la vista de su computadora portátil, su rostro delatando esa sonrisa exasperante que había llegado a detestar. Oh, Sara, deja de ser tan dramática, no es gran cosa y, además, es solo temporal, respondió con indiferencia, como si mi opinión no importara. Seamos honestos, no es como si pudieras detenerlo. Sus palabras me escocieron, cada sílaba como una bofetada. Esta no era cualquier casa, era mi casa. La encantadora casa de 2 pisos ubicada en un vecindario tranquilo me la habían heredado mis abuelos. Era el lugar donde había soñado con criar a nuestro hijo Ethan, de 2 años, lejos de la influencia tóxica de los padres autoritarios de Michael. ¿Te acuerdas de que esta casa está a mi nombre, verdad? Repliqué, mis manos temblando en puños a mis costados. Mi voz era firme, pero por dentro era un torbellino de ira y dolor. Por primera vez en años, me pregunté si realmente conocía al hombre con el que me había casado. La expresión de Michael cambió por una fracción de segundo, su sonrisa vaciló antes de regresar como una mera sombra de lo que solía ser. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, Ethan entró en la habitación, sus manos regordetas extendiéndose hacia mí, su rostro radiante de inocencia. Forzando una sonrisa, lo levanté, le besé la frente y lo abracé con fuerza. Al menos Ethan no sentía la sofocante tensión que flotaba en el aire. Michael, esto no está bien, dije, tratando de estabilizar mi voz mientras los pequeños dedos de Ethan se enredaban en mi collar. Tus padres nunca me han respetado, nunca han respetado nuestro espacio. ¿Por qué haces esto ahora? Son familia, Sara, respondió Michael con desdén, sin molestarse en apartar la vista de su computadora portátil. Esa palabra, familia, se sintió como una broma cruel. Mi propia familia, que tenía una pequeña y acogedora cafetería en la ciudad, siempre había sido mi santuario. Eran cálidos, amorosos, comprensivos, todo lo que los padres de Michael nunca habían sido. Su madre, Patricia, y su padre, Ethan, habían sido controladores y desdeñosos desde el momento en que los conocí. Antes de que pudiera responder, el timbre sonó, cortando la tensión como una cuchilla. Mi estómago se hundió cuando miré por la mirilla. Allí estaban, los padres de Michael, de pie en el porche con sus maletas, listos para invadir nuestras vidas. Bien, dije entre dientes, mi voz apenas audible para que Ethan no la escuchara. Déjalos entrar, pero esto no ha terminado. Entregándole a Ethan a Michael, abrí la puerta. Patricia pasó junto a mí sin decir una palabra, su perfume abrumador llenando el aire, desplazando la frescura de la casa. Ethan la siguió, su habitual expresión severa apenas reconociendo mi presencia, tal como lo había hecho desde el día de nuestra boda. En los días que siguieron, mis peores temores se hicieron realidad. Patricia comenzó a ejercer control sobre cada rincón de mi hogar. Reorganizó mi cocina sin preguntar, criticó mis decisiones de crianza en todo momento y actuó como si fuera la dueña del lugar. Este cereal no es saludable para Ethan, comentó una mañana, viéndome preparar el desayuno para mi hijo en nuestra casa. Creemos en una nutrición adecuada, realmente deberías aprender. Es solo cereal, respondí, mi voz tensa mientras luchaba contra el impulso de gritar. Ethan está perfectamente bien. Patricia negó con la cabeza con una mirada de decepción, como si hubiera cometido algún pecado grave. Eres demasiado indulgente, no me extraña que no duerma toda la noche. Esa noche, acosté a Ethan en la cama, tarareando suavemente para calmarlo, cuando Patricia irrumpió sin ser invitada. Todavía tienes problemas para que se duerma, dijo, su tono goteando juicio. Claramente estás haciendo algo mal. La miré fijamente, mi paciencia agotándose. Estoy haciendo lo mejor que puedo, respondí, mi voz temblando con una ira apenas contenida. Bueno, tal vez si tuvieras un trabajo adecuado, tendrías algo de estructura en tu vida, replicó con una sonrisa fría. Esta rutina de ama de casa claramente no te está funcionando. Sentí una oleada de ira crecer dentro de mí. Esta es mi casa, Patricia. Eres una invitada aquí, no lo olvides. Se rió, su tono agudo y desdeñoso. Oh, querida, Michael nunca mencionó lo delirante que eres. Esta también es su casa y como su madre, tengo todo el derecho a estar aquí.
A la mañana siguiente, llegué a mi punto de quiebre cuando encontré a Patricia en la habitación de Ethan, hurgando en sus cajones. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, mi voz temblando de ira. Organizando. Esta habitación es un desastre, respondió con indiferencia, sin siquiera molestarse en levantar la vista. Eso es todo, dije, mi voz elevándose mientras luchaba por mantener la calma. Quiero que salgas de mi casa ahora. Patricia finalmente se volvió hacia mí, su expresión una mezcla de sorpresa fingida y desdén. ¿Tu casa?, se burló. Cariño, esta también es la casa de Chris, y él quiere que estemos aquí. Salí furiosa de la habitación, mis pensamientos acelerados. La traición de Michael y la arrogancia de Patricia eran insoportables. Se suponía que este era mi espacio seguro, mi santuario, y se había convertido en un campo de batalla. Esa noche, mientras yacía despierta en la cama, tomé una decisión. Había terminado de ser su felpudo. Si pensaban que podían pisotearme, se llevarían una desagradable sorpresa. No sabía cómo, pero iba a recuperar el control de mi hogar, mi vida y mi futuro. La lucha recién comenzaba, pero por primera vez en años me sentí lista para defender mi posición. No iba a dejar que me mangonearan más. Era hora de defender mi posición y tomar el control de mi vida. A la mañana siguiente, tomé mi teléfono y llamé a mi hermano, Joseph. Él siempre había sido mi confidente y la persona en la que podía confiar cuando sentía que todo se derrumbaba. Se están apoderando de mi vida, Joseph, confesé, mi voz temblando mientras las lágrimas amenazaban con derramarse. No puedo seguir así. Siento que ni siquiera pertenezco a mi propia casa. La voz de Joseph era firme, tranquila y llena de seguridad, como siempre. Sara, necesitas defenderte. No dejes que te intimiden así. Esta es tu casa, tu espacio. Tienes todo el derecho a exigir respeto. Sus palabras encendieron algo dentro de mí. Tenía razón. Durante demasiado tiempo les había permitido que me pisotearan. Era hora de tomar una posición. Esta vez, me prometí a mí misma, no abordaría la situación a ciegas. Necesitaba ordenar mis pensamientos, prepararme para lo que venía. Durante los siguientes días, hice una lista de todas las formas en que Patricia se había pasado de la raya, sus constantes críticas, su intrusión en la rutina diaria de Ethan, sus comentarios sarcásticos sobre mi crianza e incluso la forma en que había reorganizado mi cocina sin preguntar. Con cada punto que agregaba, mi determinación se solidificaba. Por fin llegó el día del enfrentamiento. Esperé hasta que Patricia y Michael estuvieran sentados en la sala de estar hablando como si todo estuviera bien. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero me tranquilicé, respirando hondo antes de entrar en la habitación. Necesitamos hablar ahora, dije, mi voz firme y tranquila a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. Michael levantó la vista de su teléfono, sus ojos muy abiertos por la sorpresa de mi tono. ¿De qué se trata, Sara? Me controlé, respirando hondo antes de hablar. Se trata de tus padres, Michael. Su constante interferencia, su total desprecio por mis límites. Termina hoy. Patricia se burló en voz alta, cruzando los brazos sobre el pecho. Esto es ridículo. Solo estamos tratando de ayudar. ¿Ayudar?, repliqué, mi voz elevándose. No están ayudando, me están socavando en todo momento, tratándome como a una extraña en mi propia casa. Se supone que este es un lugar pacífico para mi hijo y para mí, pero lo han convertido en un campo de batalla. Michael se removió incómodo en el sofá, claramente sorprendido de que lo estuviera confrontando así. Sara, son mis padres, no podemos simplemente pedirles que se vayan. Lo miré a los ojos, mi tono inquebrantable. No, Michael, son invitados en mi casa y se han quedado demasiado tiempo. O se van ellos o me voy yo, y me llevo a Ethan conmigo. La habitación quedó en un silencio inquietante. Mi ultimátum flotaba en el aire. El rostro de Michael palideció al darse cuenta de que no estaba fanfarroneando. Pero Patricia, siempre desafiante, estaba menos convencida. No te atreverías, siseó, su habitual expresión altanera vacilando. La miré sin pestañear. Obsérvame. Esa noche, Patricia y Ethan hicieron las maletas. Mientras salían por la puerta, Patricia me lanzó una última mirada venenosa.
Te arrepentirás de esto, Sarah. Pero cuando la puerta se cerró tras ellos, sentí una abrumadora sensación de alivio que me inundaba. Por primera vez en semanas, pude respirar de nuevo. La casa era mía una vez más y nadie me la iba a quitar. Los días siguientes fueron sorprendentemente tranquilos. Michael, sin embargo, se volvió distante, sus interacciones conmigo frías y mínimas. Era como si me culpara por todo el calvario, aunque sus padres habían sido el problema. Aún así, encontré consuelo en la paz de mi hogar recuperado y en el sonido de la risa de Ethan mientras volvía a jugar libremente. Una noche, mientras Ethan apilaba sus bloques de construcción, Michael habló inesperadamente. Tengo un viaje de negocios próximamente. Estaré fuera por unas semanas. Su tono era plano, casi indiferente. Podía decir que nuestra tensa relación había quedado relegada a un segundo plano frente a su carrera. Bien, respondí secamente, apenas capaz de ocultar mi alivio ante la perspectiva de su ausencia. Después de que Michael se fue, la casa se sintió diferente, se sintió más ligera, más libre. Comencé a deshacer todos los cambios que Patricia había hecho, restaurando mi hogar a la forma en que lo amaba. Cada pequeña victoria se sentía como un paso hacia la recuperación no solo de mi espacio, sino también de mi confianza e independencia. Pero entonces sucedió algo que no había anticipado. Mientras limpiaba una noche, noté la computadora portátil de Michael abierta en la encimera de la cocina. Al principio dudé, pero la curiosidad pudo más que yo. Cuando miré la pantalla, me congelé. Allí, a plena vista, había correos electrónicos que revelaban una aventura. Michael me había sido infiel y no había sido solo un error de una sola vez, había estado sucediendo durante meses. Miré fijamente la pantalla, mi corazón latiendo con fuerza. La ira, el dolor y la traición me invadieron en oleadas. El hombre que una vez amé y en el que confié no solo había permitido que sus padres me pisotearan, sino que también había estado viviendo una doble vida. Esta fue la gota que colmó el vaso. Cerré la computadora portátil y me senté, mi mente acelerada. No podía dejar pasar esto. Michael había roto todas las promesas, todos los votos, y no iba a dejar que se saliera con la suya. Empecé a planear mis próximos pasos, cada uno cuidadosamente calculado. Lo primero que hice fue llamar a un abogado. Le expliqué todo, la intrusión de sus padres, el costo emocional y ahora la aventura. Juntos comenzamos el proceso de solicitar el divorcio y asegurar mi situación financiera. Luego, contacté a un agente de bienes raíces. Quiero vender la casa de forma rápida y discreta, le dije, mi voz firme. Ella dudó. Sarah, ¿estás segura? Esta es una gran decisión. Nunca he estado más segura de nada, respondí. Esta casa había sido mi santuario una vez, pero ahora era un recordatorio de todo lo que había soportado. Necesitaba un nuevo comienzo en algún lugar donde Ethan y yo pudiéramos construir una vida libre de la traición de Michael y la toxicidad de su familia. Las ofertas llegaron rápidamente y con cada una sentí una sensación de liberación. La idea de que Michael regresara para encontrar la casa vendida y su control sobre mi vida desaparecido me trajo una satisfacción agridulce. Por primera vez en años, me sentí fuerte. Ya no estaba simplemente sobreviviendo, estaba luchando y estaba ganando. Después de que Michael se fue, recurrí al único lugar que sabía que me ofrecería consuelo, mi familia. Reconectarme con ellos se sintió como un salvavidas en medio de la tormenta. Mis padres se horrorizaron cuando supieron el alcance completo de las acciones de Michael. Su apoyo inquebrantable me dio la fuerza que tan desesperadamente necesitaba. Estamos aquí para ti, Sarah, pase lo que pase, me aseguró mi padre una noche mientras estaba sentada en el porche viendo a Ethan caminar por el patio. Su risa inocente era un recordatorio de lo que realmente importaba. En ese momento, juré en silencio proteger su felicidad sin importar los obstáculos que se presentaran. El regreso de Michael era inevitable, pero yo ya no era la mujer que él había dejado. El dolor y la traición habían fortalecido mi determinación. Estaba lista para enfrentarlo no solo con la verdad, sino con un plan para recuperar mi vida y asegurar un futuro mejor para Ethan y para mí. Cuando finalmente llegó el día, el aire era denso con tensión, como una tormenta a punto de estallar. Había ensayado este momento cientos de veces, imaginando cada posible reacción que Michael pudiera tener. Sin embargo,
Cuando escuché su llave girar en la cerradura, mi corazón se aceleró. La puerta crujió al abrirse y su voz resonó por el espacio ahora desconocido. «Sara, estoy en casa», llamó, su tono casual como si nada hubiera cambiado. Salí de la cocina, mi postura rígida y mi expresión ilegible. «Bienvenido de nuevo, Michael. Necesitamos hablar». Miró a su alrededor, notando los sutiles cambios que había hecho en su ausencia. Sus ojos se entrecerraron. «¿Qué está pasando?» «La casa se ve diferente». No me inmuté. «Vendí la casa, Michael. Ya no es nuestra». Su rostro se torció con incredulidad. «¿Hiciste qué?» «No puedes simplemente vender nuestra casa sin decírmelo». Lo miré a los ojos sin pestañear. «Es mi casa, Michael, y después de todo lo que he aprendido, no creo que tengas nada que decir al respecto». Por un momento, su compostura vaciló, pero rápidamente trató de recuperar el control. «¿De qué estás hablando?» «La aventura, Michael», dije con calma, mis palabras agudas. «Lo sé todo». Su rostro quedó en blanco, su sorpresa evidente. Por un momento se quedó sin habla. Luego, tratando de restarle importancia, se burló. «Sara, no es lo que piensas». Sentí que mi ira hervía a fuego lento, pero mantuve mi voz firme. «Es exactamente lo que parece. Me traicionaste. Traicionaste a nuestra familia». La sorpresa de Michael se transformó rápidamente en frustración. «Estás exagerando. Podemos superar esto». «Ya no hay un nosotros, Michael», respondí, mi voz fría y resuelta. «Ya he solicitado el divorcio». Le entregué los papeles, el peso del momento asentándose. Lo que siguió fue un borrón de acusaciones, disculpas a medias e intentos desesperados de cambiar la culpa. Pero me mantuve firme. El hombre que una vez amé se había ido, reemplazado por alguien egoísta e irreconocible. Mientras salía furioso de la casa jurando luchar contra el divorcio, sentí una extraña mezcla de liberación y aprensión. Había dado el primer paso para recuperar mi vida, pero sabía que esta batalla estaba lejos de terminar. En las semanas siguientes, la realidad de nuestra separación se hizo pública. Los padres de Michael, que una vez habían sido tan confiados y autoritarios, se encontraron atrapados en el fuego cruzado. Intentaron contactarme, pero me negué a participar. Había cortado todos los lazos con ellos, concentrándome únicamente en Ethan y en los procedimientos legales. El día de la audiencia en la corte llegó con una pesadez difícil de ignorar. Michael se sentó al otro lado de la sala, con aspecto derrotado, el peso de sus acciones finalmente cayendo sobre él. Cuando el juez concedió el divorcio y me otorgó la custodia de Ethan, una sensación de justicia me inundó. Michael trató de suplicar por la reconciliación después de la audiencia, pero sus palabras no significaron nada para mí. «Hiciste tu elección, Michael. Ahora vive con ella», dije, alejándome de él por última vez. Las consecuencias de nuestro divorcio y la revelación de la aventura de Michael repercutieron en su vida. Su reputación sufrió y los círculos sociales en los que su familia alguna vez prosperó se volvieron fríos. Patricia y Ethan, una vez tan orgullosos y críticos, se encontraron rechazados por aquellos que alguna vez los habían respetado. Mientras salía del juzgado sosteniendo la pequeña mano de Ethan, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Esto no era solo un final, era un nuevo comienzo para mí y para mi hijo, libres del engaño y la manipulación. El futuro era incierto, pero era nuestro para moldearlo. La vida después del divorcio se sintió como salir a la luz después de años en un túnel oscuro. La casa, ahora vendida, ya no era una atadura a recuerdos dolorosos. Mi enfoque cambió a reconstruir nuestras vidas y administrar la cafetería que mi familia había nutrido durante años. Se convirtió en algo más que un negocio, era mi santuario y una fuente de orgullo. Aún así, la sombra de Michael persistía. Una noche, mientras cerraba la tienda después de un día ajetreado, escuché una voz familiar. Me volví para ver a Michael de pie allí, con aspecto desaliñado y desesperado, un marcado contraste con el hombre sereno que una vez había conocido. «Sara, por favor, necesito hablar contigo», dijo, sus ojos buscando en los míos un rastro de la compasión que solía mostrarle. Dudé, en conflicto por verlo. «¿Qué quieres, Michael?», pregunté, mi tono cauteloso.
Se trata de la pensión alimenticia y la manutención de los hijos, comenzó, su voz teñida de vergüenza. Yo, no puedo pagarlo. ¿Mi trabajo? Levanté una mano, interrumpiéndolo. Detente ahí mismo, Michael. Tus elecciones te llevaron aquí. Ethan y yo no sufriremos por tus errores. Sus hombros se desplomaron, pero me negué a dejar que me manipulara con su remordimiento. Verlo luchando no despertó simpatía, solo una tranquila determinación de seguir adelante. Mientras cerraba la tienda con llave y me alejaba, sentí un renovado sentido de propósito. Mi vida, mi felicidad y el futuro de Ethan ya no estaban atados a Michael ni a su familia. Este era nuestro momento para construir algo nuevo y no dejaría que nada nos detuviera de nuevo. Perdí todo por el escándalo, dijo Michael, su voz temblorosa, y mis padres también se arruinaron. Sus palabras me golpearon como un chorro de agua fría. El hombre que una vez pareció intocable, ahora de pie ante mí en total derrota, ya no era la persona que había conocido. Crucé los brazos, manteniendo mi expresión neutral. Ese no es mi problema, Michael. Tomaste tus decisiones y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Respiró temblorosamente, sus ojos desesperados. Pero Sara, no me queda nada. Te lo ruego, por los viejos tiempos. Hubo un momento, uno fugaz, en el que casi sentí lástima. Su voz se quebró, revelando lo roto que estaba. Pero entonces los recuerdos volvieron a mí, las mentiras, la traición, las innumerables noches que lloré hasta quedarme dormida por su culpa. Ese breve destello de compasión se ahogó en la ira y el dolor que había causado. ¿Por los viejos tiempos? Repetí, mi voz aguda. Esos tiempos se acabaron, Michael. Deberías haber pensado en las consecuencias antes de engañar, antes de mentir. Me di la vuelta para irme, lista para alejarme de todo, pero sus siguientes palabras me detuvieron en seco. Lo siento, Sara, de verdad, dijo, su voz ronca por la emoción. Fui un tonto y lo arruiné todo. Por favor, ayúdame. Por un momento fugaz, vi al hombre que una vez amé. Parecía vulnerable, arrepentido, humano. Pero las heridas que había infligido eran demasiado recientes, las cicatrices demasiado profundas. No podía olvidar cómo me había traicionado, cómo había destrozado mi mundo. Yo también lo siento, Michael, dije, mi voz firme pero no desagradable. Pero no puedo ayudarte. Necesitas resolver esto por tu cuenta. Abrió la boca para hablar, pero no esperé a escucharlo. Me di la vuelta y me alejé, dejándolo allí, una sombra del hombre que solía ser. Mientras caminaba hacia la calidez y la seguridad de mi hogar, sentí una paz que no había conocido en mucho tiempo. Este no era solo el final de un capítulo, era el final de una historia que me había causado tanto dolor. Finalmente lo había dejado ir. El viaje no había sido fácil, había estado lleno de angustia, traición y momentos de dudas. Pero también me había llevado a un lugar de fortaleza, independencia y claridad. La vida no se detuvo, siguió adelante, y yo también. Ethan crecía cada día, su risa resonando por la casa, llenándola de alegría. Su curiosidad me recordaba la inocencia y la maravilla que el mundo aún tenía para ofrecer. La cafetería se había convertido en algo más que un negocio, había florecido en un lugar de calidez y conexión, un centro para amigos y la comunidad. Cada mañana, el olor a café recién hecho era como un pequeño recordatorio de lo lejos que había llegado. En cuanto a Michael y sus padres, se desvanecieron en el fondo de mi vida, convirtiéndose en recuerdos lejanos. Su legado no era más que una historia con moraleja, un recordatorio del daño causado por el egoísmo y la traición. Ya no sentía ira cuando pensaba en ellos, en cambio, sentía gratitud por las lecciones que me habían enseñado, la importancia de la resiliencia, la fuerza para defenderme y el coraje para seguir adelante. Una noche, mientras cerraba la tienda después de un día ajetreado, miré al cielo. Los tonos naranja y rosa pintados en el horizonte eran impresionantes, señalando el final de otro día. Ethan extendió la mano, sus pequeños dedos envolviendo los míos, y sonreí. ¿Listo para ir a casa, amigo? Pregunté, y él asintió con una sonrisa. Nuestro futuro no era perfecto y no era del todo claro, pero era brillante. Con cada paso que dábamos, me sentía más segura del camino que estábamos forjando. Era un nuevo capítulo, una vida construida sobre la fuerza, el amor y la promesa de días mejores por venir.
Mientras Ethan y yo caminábamos a casa tomados de la mano, sabía una cosa con certeza, estábamos avanzando y nada nos detendría.